Con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el Dr. Dan Ben Abraham y toda la corte rabínica de nuestra alianza, vamos a estudiar en esta oportunidad la parashá que tiene por nombre Ki Tekseh. Esta porción de la Torá se encuentra en Deuteronomio capítulo 21, verso 10, al capítulo 25, verso 19. Y esta es la sexta sección del libro de Devarim o Deuteronomio, y continúa con el segundo discurso de despedida de Moshe al pueblo de Israel. Moshe evoca aquí diversos aspectos de la ley judía, comenzando por las leyes que rigen el comportamiento de los soldados judíos cuando salen, Ki Tekseh, a la guerra. De hecho, como podemos ver, el nombre de esta porción de la Torá significa cuando salgas, y en referencia a los soldados cuando salían a la guerra y pudieran encontrarse con una situación de ver entre los cautivos de guerra a una mujer hermosa que quisieran desear para ellos. Y es por eso que la Torá establece aquí un mandamiento para ayudar al soldado en esa inclinación al mal, a no cometer un pecado. Y para eso vamos a compartirles algunos comentarios de gran importancia de esta parashá Ki Tekseh. En primer lugar, este mandamiento que habla acerca de la mujer de bello aspecto se conoce en hebreo como la Yafat Toar o Yefat Toar, la mujer de bello aspecto. Este pasaje, la Torá da respuesta a las pasiones que a menudo se exacerban en el corazón de un soldado en el campo de batalla. Si el combatiente divisa a una mujer entre los cautivos de la población enemiga y siente un deseo irrefrenable por ella, la Torá reconoce que su capacidad de resistencia podría verse superada. En vez de dejar la puerta abierta a pecados que podían conducir a una contaminación espiritual aún mayor, la Torá ofrece una salida para que este soldado, cuya lascivia se ha encendido, pueda satisfacer sus deseos para que se calmen antes de provocar un daño peor. Los sabios de Israel describen esta situación como la Torá solo habló en respuesta de la mala inclinación. De hecho, en la Torá vamos a encontrar muchos mandamientos que tienen que ver con respecto a esto, que la Torá habla en respuesta a la mala inclinación. Por ejemplo, nuestro Santo Maestro, Yeshua HaMashiach, hace referencia al tema del divorcio como un mandamiento que la Torá lo da como respuesta a la mala inclinación. Sin embargo, Yeshua exige a sus talmidín que lleven un nivel superior al demandado por la Torá. Por ejemplo, en el caso del divorcio, Yeshua dice que por la dureza de vuestros corazones Moshe les permitió el divorcio. Pero eso no era el plan original. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, desde el punto de vista de nuestro Santo Maestro, tenemos que sobreponernos a nuestra mala inclinación y no buscar la salida fácil que la Torá nos presenta, como es el caso del divorcio que se trata en esta parashá más adelante, o el caso propio de este mandamiento de esta mujer de bello aspecto que el soldado podía tomar. Continuando con este comentario sobre la mujer de bello aspecto, nuestros sabios coinciden
que el significado literal de este pasaje, en el sentido de que el soldado no puede abusar de la mujer en ese momento, sino que únicamente se le permite someterla al proceso descrito a continuación, tras lo cual podría casarse con ella contra su voluntad. En otras palabras, cuando el soldado veía una mujer hermosa, la cual deseaba con toda su alma y quería estar con esta mujer, normalmente vemos hoy en día que en situaciones de guerra, los soldados de muchas naciones con bajos valores espirituales y morales violan a muchas mujeres que ven en las guerras, y de esta manera es terrible lo ocurrido en crímenes por soldados hoy en día. En nuestro pueblo Israel, la Torá, para evitar ese tipo de cosas, ese comportamiento de soldados que ven a mujeres y las violan, establece un procedimiento que permita al hombre, al soldado israelita, poder controlar su pasión y poder entonces querer tenerla, pero a través de un proceso. ¿Cuál era el proceso? Bueno, el soldado tenía que raparle completamente el cabello a esta mujer, colocarle ropas de cautiverio, dejarla crecer las uñas durante un tiempo y dejarla llorar por un mes completo a sus familiares que pudieron haber muerto en la guerra. Si una vez que el hombre, después de observar a un mes a la mujer en este aspecto, con el pelo completamente rapado, con las uñas largas, con ropa de cautiverio, llorando en duelo, aún así la desea y la quiere, entonces podrá casarse con ella. Entonces, la Torá establece este procedimiento precisamente para evitar esa situación que los soldados cometen muchas veces hoy en día en las guerras. Además de esto, puesto que se sabe que ella quedará permitida para el soldado después de este procedimiento, entonces lo más lógico es que el soldado estará más dispuesto a esperar en vez de caer en las redes del pecado. Es importante que también nosotros entendamos que esta prolongada espera tiene por objeto que el deseo del captor mengue y se desvanezca con el tiempo y finalmente la deje en libertad. Es decir, que cuando veo una mujer bonita, obviamente arreglada y todo eso, obviamente su deseo puede despertarse y quererla. Pero después que el hombre quizás vea a la mujer rapada, llorando, con las uñas largas y con ropa de cautiverio, entonces lo más lógico es que el hombre desista porque ya no ve la belleza de la mujer, ¿okay? Y quizás desista a casarse con una mujer extranjera. Pero si aún así la sigue amando y la sigue deseando porque recuerda esa belleza abrumadora que lo cautivó en un principio, entonces se le permitía casarse. Sin embargo, nuestros sabios establecen algo aquí que es de gran importancia. La forma en que se yuxtaponen los tres primeros pasajes de esta parashá constituyen en sí tácticamente un argumento para desaconsejar esta clase de relación. ¿Por qué? Porque después de comunicarnos con respecto a las leyes de la mujer cautiva, la Torá discurre sobre una esposa aborrecida y luego sobre un hijo incorregible rebelde. Por lo tanto, según nuestros sabios, tenemos aquí una reacción en cadena. El enamoramiento indebido por una mujer cautiva llevará a una sucesión de transgresiones familiares.
Es por eso que para que podamos tener idea sobre esto, vamos a tocar entonces los otros dos temas que están vinculados con esto. ¿Por qué? Porque el primer tema es el tema de la mujer hermosa, que la Torá inicia con él. Pero luego la parashá nos habla de que si un hombre tiene dos mujeres, una es amada y otra es aborrecida, ¿verdad? Entonces se habla acerca de la mujer aborrecida, que el hombre no podía darle el derecho a la mujer amada sobre la mujer aborrecida, sino que si la mujer aborrecida había sido el primogénito, el hijo de ella, entonces los derechos de la primogenitura eran inviolables y debía respetar, aunque sea de la mujer odiada, ¿verdad? Esto. Y como explicamos anteriormente, nuestros sabios dicen, esto es precisamente una cadena. El hombre tomó una mujer cautiva, una mujer extranjera, y hay un conflicto familiar, ahora tiene un hijo de una mujer aborrecida, y luego ese hijo se convierte en descarriado y rebelde. Y toda esta tragedia simplemente por haber tomado una mujer extranjera cautiva de guerra. De todos modos, más adelante vamos a explicar con más detalle estos aspectos. Dice con respecto al tema del derecho inviolable del primogénito, que pudiera ser el hijo de la aborrecida, la Torá nos enseña que no se puede privar al hijo primogénito de la parte que le corresponde en justicia de la herencia de su padre. Por analogía, este pasaje nos muestra que los padres deben permanecer alertas para impedir que las prerrogativas y relaciones establecidas se vean alteradas por las rivalidades e incluso las enemistades que suelen manifestarse en la vida familiar. Nuestros sabios infieren del versículo 15 que si un hombre tuviese dos mujeres, que el hijo primogénito le nacerá indefectiblemente de la esposa odiada. Observa que esto es una instancia de la compasión de Dios, puesto que cuando repara en la difícil situación de la esposa desatendida, le dará el primer descendiente tal como Lea tuvo hijos antes que su hermana Rachel, que era la amada por Jacob. De aquí vemos que Dios sostiene a los quebrantados de espíritu. Ahora, hay algo que es importante aclarar, porque obviamente cuando leemos pasajes como este surge una pregunta. La Torá permite la poligamia, es decir, que el hombre pueda tener más de una mujer. Cuando vemos este texto de la Torá, la respuesta es sí. La Torá permitía la poligamia. Pero ¿qué ocurre? Este precepto de la Torá ha sido quitado por un precepto mayor, que es el de santificar el nombre de Hashem, que se conoce como Kiddush Hashem. ¿Por qué? Cuando nuestro pueblo Israel enfrentó el exilio y llegó a lugares donde normalmente estaban dominados por el cristianismo y veían la poligamia como algo inmoral, entonces, para no causar Hilul Hashem, profanación del nombre del Eterno, los sabios decretaron entonces que estaba prohibido para un judío casarse con más de una mujer, precisamente por este principio de Hilul Hashem, de no profanar el nombre del Eterno. Esto es de gran importancia que lo tengas presente. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren decir, mira, aquí la Torá está permitiendo que un hombre tenga más de una esposa y por lo tanto, queriendo apararse de la Torá, cometen ciertas transgresiones, porque ni siquiera son esposas, porque está prohibido desde un punto de vista de los derechos civiles en todos nuestros países.
que vivimos todos nosotros, por ejemplo, en todos los países hispanos, Latinoamérica, España, está prohibido legalmente que un hombre tenga más de una esposa. Tú puedes verlo en el Código Civil de tu país. Está prohibido para un hombre tener más de una esposa. Eso está por leyes, ¿ok? Y por lo tanto, ¿qué hacen muchas personas queriendo ampararse en este texto de la Torá? No, la Torá no me prohíbe que yo tenga más de una esposa y por lo tanto tienen una mujer que es su esposa y tienen una amante. Y eso es pecado. Aquí la Torá está hablando de esposas, no de amantes, está hablando de esposas viviendo bajo un mismo techo, cosa que está prohibido tanto por la legislación rabínica para no causar profanación del nombre del Eterno, como también está prohibido por las leyes civiles de los países donde nos encontramos. La poligamia está prohibido en cada uno de los países donde nos encontramos, porque por influencia del cristianismo, en los países cristianos donde nosotros vivimos, las legislaciones establecieron que el hombre debía tener una sola mujer. Entonces, una persona que queriendo violar, queriendo refugiarse en la Torá, lo que está haciendo es profanación del nombre del Eterno. Y por lo tanto un hombre no puede tener más de una mujer. Y esto es importante. Aunque la Torá lo permitía, las circunstancias de ahora lo prohíben. Y es importante que lo tengamos claro. Ahora bien, el otro tema que está conectado con todo esto es el hijo descarriado y rebelde, que habla sobre si un hombre tiene un hijo descarriado y rebelde que no obedece la voz de su padre. Con respecto a esto, dice que para entender a cabalidad este pasaje, se debe ahondar en dos enseñanzas de los sabios. Número uno, la pena de muerte que se impone a este muchacho no se debe a la gravedad de los pecados que haya efectivamente cometido, sino a la conducta que deja evidencia que posteriormente degenerará hasta convertirse en una persona atroz. ¿Ok? Y por lo tanto, es preferible que muera cuando todavía es inocente y que no muera cuando sea culpable de crímenes de pena capital. Lo segundo es que mediante la exégesis de este pasaje se deriva una enormidad de requisitos sumamente detallados que hacen prácticamente imposible que pueda alguna vez darse esta situación. Por cierto, los sabios sostienen que nunca hubo ni nunca habrá un caso en que se imponga la pena capital a semejante hijo. Es decir, a pesar de que la Torá lo establece, de que puede haber un hijo desobediente que cause tantos perjuicios a sus padres, etcétera, que tenga que establecerse la pena capital por lo que establece este mandamiento, los sabios dicen, nunca ocurrió en Israel tal cosa y nunca ocurrirá. Por lo tanto, muchos comentaristas señalan que este pasaje debe entenderse como una guía para los padres principiantes sobre la forma correcta de inculcar valores a los hijos. Es decir, si esto no ocurrió y nunca ocurrirá, ¿para qué está escrito en la Torá? Para enseñar a los padres cómo instruir a los hijos en la moralidad de la Torá. Por ejemplo, los sabios dicen de que el padre y la madre del niño deben tener timbres de voz similares que se interpreten para enseñar que no deben contradecirse mutuamente, ¿ok? En lo que se refiere a las expectativas que tienen, tanto sobre su propia persona como sus hijos. Es decir, los padres deben criar a los hijos en armonía. Un padre no puede contradecir a una madre y una madre no puede contradecir a un padre. Tiene que haber una unidad para que los hijos perciban correctamente estas cosas.
Esta observación incluye este mandamiento se incluye solo con fines ilustrativos, dado que los numerosos detalles trascienden al alcance de los comentarios. ¿Ok? Ahora, volviendo al tema de la conexión de todos estos temas, de la mujer cautiva, hermosa, que el soldado la toma, que según Rashi y otros comentaristas va a llevar al hombre a tener una esposa odiada, y esto a su vez va a llevar al hombre a tener un hijo rebelde. Voy a compartirles entonces un comentario de gran importancia que nos va a dar una lección importante, espiritual para nuestras vidas. Dice así: la Torá nos cuenta en esta porción acerca de la mujer cautiva por guerra. Este tema está yuxtapuesto al del hijo rebelde. ¿Por qué estos dos temas se encuentran uno junto al otro? Para enseñarnos que la Torá hace lo posible para combatir el instinto del mal, ya que si Hashem no hubiera permitido contraer matrimonio con una mujer que fue cautiva en la guerra, el soldado lo hubiera tomado a pesar de la prohibición, y si la desposa de manera prohibida, con el tiempo llegará a odiarla, y seguramente de esa relación saldrá un hijo rebelde. También esta parashá se encuentran los temas de Shiluah Haken, alejar a la paloma del nido para tomar los huevos. E inmediatamente está escrita la mitzvah de poner una barda en el techo. Y luego viene la prohibición de sembrar ciertos tipos de semillas en el mismo campo y la prohibición de vestir lana y lino. Esto nos enseña que la persona que cumple la mitzvah de alejar la paloma para poder tomar los huevos, tiene el mérito de construir una casa nueva para cumplir con el precepto de poner una barda en el techo de su propia casa. Y también tendrá el mérito de tener su propio campo para poder cumplir la mitzvah de no sembrar ciertas semillas juntas. Además, también será meritorio de vestir ropas nuevas en las cuales no se mezcle la lana y el lino. Debemos aprender a no despreciar ningún mandamiento y tampoco menospreciar el castigo que merecen las transgresiones, ya que todo comportamiento, por pequeño que sea, conlleva un mérito o una complicación más grande. De allí dice una de las obras extraordinarias de nuestro pueblo, conocida como el Pirkei Avot, dice: un mandamiento conduce a otro y un pecado conduce a otro. Precisamente basado en esta parashá. ¿Por qué? Por lo que hemos venido comentando. En primer lugar está la transgresión del soldado de querer tomar una mujer extranjera cautiva de guerra en vez de tomar a una mujer israelita, ¿okay? de su propio pueblo. Cuando este soldado hacía esto, ¿verdad? Y tomaba a una mujer cautiva de guerra, al final iba a terminar odiándola. Como consecuencia de este odio hacia esta mujer, al final iba a tener hijos rebeldes. ¿Por qué? Porque un pecado lleva a otro pecado. Y por lo tanto, las consecuencias se van dando y van arrastrando al hombre de un pecado a otro, de una prohibición a otra, hasta llevarlo a un alejamiento de la Torah, lo aleíno. Pero, así como ocurre con ese principio de que un pecado lleva a otro pecado, también existe el principio de que un mandamiento lleva a otro mandamiento. Una mitzvah te lleva a otra mitzvah. Y es así que aquella persona que, como la parashá lo habla, es capaz de espantar una paloma para tomar sus huevos y no tomarla mientras el ave está allí, sino primero espantarla como un acto de bondad
y luego toma los huevos, ese hombre tendrá un mérito, que es el segundo mandamiento yuxtapuesto a este primero, que es que construya un cerco en su casa, es decir, tendrá el mérito de poder adquirir una propia casa por haber actuado en Hesed con un animalito. Tendrá el mérito de poder construir su propia casa y cumplir la mitzvah de colocarle un cerco a la casa. Y ese hombre que cumple esa mitzvah porque sigue cumpliendo mandamientos, lo va a llevar a otra mitzvah. Este hombre va a poder comprar un campo. Y en ese campo va a poder sembrar y no va a mezclar semillas. Y eso le va a dar el mérito de poder entonces finalmente cumplir el último mandamiento que aparece aquí en esta porción de la parashá Kitexé, conectados los unos con los otros, que es el mandamiento de vestir ropas nuevas, ¿verdad?, en las cuales no tendrá la mezcla de lana y de lino. Estos son aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, imagínate, si actuar con Hesed, con un pequeño animal, que es una paloma a la cual la Torá nos ordena, espántala antes de tomar sus huevos, cumple ese mandamiento, espanta al ave antes de tomar sus huevos. Si hacer cumplir ese mandamiento que nos lleva un Hesed hacia un animal puede traernos una cadena de mandamientos tan hermosos como poder tener una casa nueva, poder tener un terreno, poder comprar ropa nueva, ¿ok? Si el Hesed hacia un animal nos lleva a eso, imagínate la misma de la Sedaká hacia las personas. Imagínate cuando nos importa el resto de nuestros hermanos, de nuestros compatriotas, de nuestros correligionarios, esas personas que guardan nuestra fe y somos benevolentes, somos Hesed hacia ellos. Cuando pensamos en nuestros líderes, en nuestros maestros espirituales y les ayudamos en sus necesidades, si con una paloma Hashem abre tantas puertas de bendición porque una misma te lleva a otra, imagínate cuando hacemos una misma tan grande como la misma de la Sedaká. ¿Cuántas cosas no vendrán a tu vida por cumplir ese mandamiento? Hashem nos dé ese entendimiento apropiado a cada uno de nosotros, que la Torá siempre esté en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que Hashem nos bendiga en todo momento. Shalom Ubraja.